prisión preventiva es un tipo de medida cautelar, la más estricta porque violenta la libertad personal. La sentencia, como me llegó 15 años, ya tenía yo iba yo 12 años en la cárcel. Y a veces entendemos el debido proceso como una protección a los, y lo pongo entre comillas, delincuentes, a esos justamente que quedan impunes. Entonces es una institución de la que se abusa, de que es injusta, es ineficaz. Bueno, pero ya está libre, también por su culpa. Y a ver si ya deshacemos eso del compadrazgo. Está bien, pero volvamos al caso Dreyfus. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Nada que me soltaron libre? Y no era eso lo que quería. Se equivoca, compadre. Digo, ex compadre. Eso era lo que quería. Y ahora que tenía yo chance, me sacan cuando iba a tirar el último juego de la serie. ¿Pero cómo quería seguir preso si yo demostré que era usted inocente? Inocente era yo desde chiquito, desde que empezó el asunto y me enjaularon. Y ahora que ya me estaba yo aclimatando y que iba a tirar el juego para cubrirme de gloria por mi crujía B, me sueltan. Y todo por culpa de usted. A mí se me dice que alguien pagó para que yo no pichara. No estoy contento con su trabajo. Justo ahora, 3.3 millones de personas en el mundo están en prisión sin ser juzgadas. En México son más de 100,000, casi la mitad de todas las que aloja su sistema penitenciario, la mayoría jóvenes y pobres. Libertad, integridad y dignidad, debido proceso y presunción de inocencia, economía y salud, son derechos que la prisión impuesta de manera arbitraria anula, en especial si las prisiones son vertedero humano para el castigo. Todo suele empezar brutalmente. Me detuvieron en el año 1999, fue un mes 30 de agosto, y bajé aquí en Ayutla a hacer una compra y pues aquí me detuvieron y culpándome de un delito que se había cometido en la comunidad, pero yo no fui el culpable, pero bueno, me llevaron a la delegación que tenían los judiciales y pues torturándome y que yo dijera la verdad, quién fue el culpable. Pero bueno, yo le decía a ellos, pues yo no sé quién haya sido el culpable y pues yo soy inocente. Pues bueno, y como yo también, en aquel tiempo yo no podía hablar en español. Y también no podía hablar en español y estaba en temprana edad, tenía yo 16 años de edad. Siguieron para Pedro 11 años en prisión preventiva, en Ayutla de los Libres. La prisión previa al juicio es una medida cautelar prevista en las leyes, aunque considerada excepcional. El juez debe imponerla a la persona acusada solo cuando considera que ninguna otra medida garantizará la integridad de la víctima y la continuidad de la investigación y el proceso. De acuerdo a los estándares internacionales, tanto universales como regionales, tienen que haber causas justificadas para su imposición. Por ejemplo, que existe un riesgo, por ejemplo, que hay elementos suficientes para que esa persona sea sujeta a un juicio y bueno, entre otros, ¿no? Evidentemente, ya cuando se lleva a cabo el debate de este tipo de medidas, pues los jueces tienen que tomar en cuenta varios aspectos y con base en ellos, con base en la información que las partes les dan, entonces ellos hacen un análisis de proporcionalidad sobre qué medida es la más idónea. Si la más idónea en este caso, porque existen varios riesgos, es la prisión preventiva, entonces tendrán que imponerla. Pero es la de último recurso y eso se reconoce a nivel internacional. El problema es que los jueces suelen imponerla indiscriminadamente. Lo muestra el reporte global de Open Society Justice Initiative, donde Libia aparece a la cabeza. 89.4% de sus presos no han sido juzgados. Bolivia ocupa el segundo lugar global, por lo cual lidera deshonrosamente a América Latina, seguido por Paraguay y Haití, en un rango de 83.3%
a 70.6% de presos sin juicio. Esta lógica autoritaria de encarcélalo y después vemos es perniciosa aún para el sistema de justicia penal que la propicia. One of the cornerstones of criminal justice systems worldwide is the presumption of innocence, that people who've been arrested and are charged with crimes are presumed innocent until convicted by a court of law once evidence has been presented. And yet we know that throughout the world, a large number of people are awaiting trial often for very long periods of time. On a typical day like today, for example, some 3 million people around the world are awaiting trial or the finalization of their trial. Approximately 1 out of every 3 prisoners. And in many ways, it undermines this fundamental principle of the rule of law and due process. People are presumed to be innocent, which obviously affects and undermines the credibility of criminal justice systems worldwide. México es todo un caso, por su extenso catálogo de delitos graves. Así, en el fuero común, el 43% de las personas en prisión está en espera de juicio, lo que se eleva a 52% en el fuero federal. Tenemos en nuestra Constitución prevista la prisión preventiva de carácter oficioso por ciertos delitos, es decir, esto significa que la Constitución establece una serie de delitos por las que los jueces están obligados, independientemente, en principio, de lo que nos dicen los estándares internacionales, para aplicar la prisión preventiva en cierto tipo de delitos como delitos de alto impacto social, la delincuencia organizada, homicidios dolosos, secuestros, violación, trata de personas. Pues ningún juez podría contravenir esta disposición por estar obligado por ella a imponer prisión preventiva. Por una parte, tenemos una ley restrictiva de la independencia judicial, pero por el otro, la mentalidad judicial anquilosada. Pero sin duda es una práctica institucional arraigada. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema profundamente inquisitivo desde hace décadas, donde la presunción de culpa se volvió la regla, y se volvió la regla porque alguien de repente nos dijo, quién sabe en dónde empezó eso, que con la prisión preventiva íbamos a bajar los índices de criminalidad, por ejemplo. Y se volvió también un discurso político, parte de un discurso electorero, incluso en épocas de elecciones, donde a los ciudadanos nos dicen que vamos a luchar contra la delincuencia, y eso se refleja en cuántas personas tenemos en prisión, porque seguramente con eso estaremos más seguros. Pero los números nos demuestran todo lo contrario. Sistemáticamente se han elevado el número de personas en prisión, tanto personas sentenciadas como personas en prisión preventiva, y eso de ninguna manera ha bajado nuestros índices de delincuencia, ni mucho menos ha bajado nuestras percepciones de inseguridad. Creo que todo lo contrario. Otro tema nodal, enviando a prisión preventivamente a decenas de miles de personas bajo proceso, ¿nos mantiene más seguros? ¿Es real esta disyuntiva? No es válida porque está fundada en una falacia, y es en esa falacia que se puede comprobar fácilmente cuando vemos estos números que mencionaba. El diagnóstico de la prisión preventiva creo que se demuestra, lamentablemente con contundencia, que lamentablemente la política criminal, la prisión preventiva es uno de los pilares de la política criminal mexicana, y que a todas luces es desproporcionada. Es decir, estamos sancionando antes de la sentencia a muchas personas que injustamente. Entonces es una institución de la que se abusa, de que es injusta, es ineficaz, porque no aporta para los fines de la tranquilidad de la sociedad ni de los fines del proceso. ¿Qué daños produce el uso indiscriminado de la prisión preventiva a la sociedad y a las personas que la sufren arbitrariamente? The present cohort of 3 million pretrial detainees that collectively they will spend some 600 million prison days, over 500 million days in pretrial detention. And not only is that work and labor forgone, because these are often breadwinners who are detained and are responsible for the economic and financial well-being of their families and households, but very often states also incur quite significant costs detaining a large number of people. And it's a wasted expense and a waste of human potential in the sense that quite a significant number of people throughout the world
end up being found not guilty, being acquitted, even though they've spent long periods of time in pretrial detention. Then there's another sizable group of people who are convicted at the end of their trials, but they're not even given a prison or a custodial sentence because the offences for which they've been convicted are so minor, are so petty, so the question really has to be asked whether pretrial detention was necessary. He aquí otro ingrediente: exclusión social. The vast majority of persons who are detained around the world tend to be poor and marginalized individuals. In essence, people who can't afford bail, if this is granted by the courts, who can't afford a lawyer, or in countries where there's a lot of corruption and bribery, who cannot afford a bribe to bribe themselves out of the pretrial detention system. And it's partly for these reasons that we're largely dealing with poor persons, that this is to a certain extent an ignored or an underexplored issue by policymakers, by academics, and by thinkers around the world, because the people who are detained are to a certain extent voiceless. They don't have a political or social voice. El día de hoy en México, 107,342 personas que se presumen inocentes ante la Constitución van a tener la paradoja de dormir en una prisión. Una persona a veces que por un accidente de tránsito no tiene seguro su vehículo y daña severamente un carro de lujo, si no tiene para pagar los daños, tendrá que irse a prisión preventiva o garantizar los daños, tendrá que irse a prisión preventiva, recibirá una sentencia, aunque sea de 3-4 meses de prisión, por daño en las cosas derivado de un accidente de tránsito, y entonces ya tiene el estigma de un antecedente penal. Va a ser muy difícil que consiga un trabajo porque ya tiene un antecedente penal y además ya puede llegar a tener el estigma de ser exconvicto, de haber estado en una prisión. Entonces, por eso tiene efectos criminógenos, porque es muy difícil reinsertar a una persona que ha tenido un encuentro con el sistema penal, además de que, como vamos a comentar, hay altos costos humanos de estar en la prisión, el riesgo de la violencia en las prisiones, de ser reclutado por auténticos delincuentes, y lo lamentable es que en México el 45% de esas personas que están en prisión preventiva no tendrían que estar ahí. Entonces, socialmente, si no nos convence el argumento humanitario de justicia de no usar la prisión preventiva, pues ojalá y también a nuestros políticos el tema de los costos económicos y sociales les hagan ver que es una ineficiencia ensañarse como lo hacen en nuestro sistema penal. El 60% de los recursos se van a los delitos menores, mientras lamentablemente el crimen organizado sigue con mucha fuerza. La estancia en prisión sin haber sido juzgadas expone a las personas y sus familias a agravios y daños sistemáticos. Many of the consequences of pretrial detention, be it torture, corruption, public health consequences, and the impoverishment of pretrial detainees and their families are very similar in Latin America as they would be in other parts of the world. So that there are often undue delays in the criminal justice process, which lengthens the period of time that people are in pretrial detention. Para ciertos grupos socialmente vulnerables, esa realidad se agrava. The impact of the detention can very often be worse for women and children. Children for obvious reasons. These are people who should still be at school, who should be learning a trade or a craft, to become productive members of society. But children and also women are also subject to often greater abuse or greater risk of abuse in a pretrial detention setting. Very often children are not confined separately from older or adult prisoners in pretrial detainees. And there's also been cases, although these are fortunately fairly rare, where women are confined together with male pretrial detainees as well, obviously increasing the risk of abuse. We also found in our research that the reasons that women are on pretrial detention are often quite different compared to those of men. Women generally have committed economic offences, or are alleged to have committed economic offences. They really commit these offences by a use of poverty to try and get the financial wherewithal to support their families and their children. And very often women are also arrested and detained for gender-specific crimes, prostitution, witchcraft in Africa, and such types of offences which don't affect men, generally speaking. Bajo la guía de Organización Así Legal, el observador estuvo en la Costa Chica guerrerense para registrar un caso que ilustra lo descrito por los especialistas consultados. Pedro Gatica Estrada
acusado falsamente de homicidio. Me detuvieron en el año 1999, fue un mes 30 de agosto, y bajé aquí en Ayutla a hacer una compra y pues aquí me detuvieron y culpándome de un delito que se había cometido en la comunidad, pero yo no fui el culpable, pero bueno, me llevaron a la delegación que tenían los judiciales, y pues torturándome y que yo dijera la verdad, quién fue el culpable. Pero bueno, yo le decía a ellos, pues yo no sé quién haya sido el culpable y pues yo soy inocente. Pues bueno, y como yo también, en aquel tiempo yo no podía hablar en español. Y también no podía hablar en español y estaba en temprana edad, tenía yo 16 años de edad. Durante casi una década, la pasó en la prisión de Ayutla de los Libres, a donde había llegado siendo adolescente y sin entender. No tuvo derecho a un intérprete del tlapaneco, su idioma. Más o menos fue el año 2008 y empecé a escribir y así como tanto fui aprendiendo a hablar en español y le escribía yo al juez, le escribí un tiempo que le escribí también al gobernador que estaba en aquel tiempo, Seferino Torreblanca Galindo, se llama. Y después hasta que yo pude defenderme y pude ya escribir y leer y fui aprendiendo a hablar en español hasta que fui entendiendo cómo se hace la audiencia de vista, cómo es el cierre, la conclusión y todo eso, ¿no? Cómo se hace en los carreos y allí fui aprendiendo. Yo solo me enfrenté con esa persona y con el Ministerio Público, y yo mismo solito fui ante el Ministerio Público, ante el juez, y me interrogaron que si yo había visto al culpable, pero yo le digo no, yo no sé nada de esto y pues no, si estoy pasando mucho tiempo aquí en la cárcel, le digo, pero yo no soy culpable, ¿no? En julio de 2010, 11 años después de su encarcelamiento preventivo, así legal, asumió su defensa. Me sentenciaron 15 años y ya en la apelación, yo firmé la apelación porque el licenciado me dijo que no firmara yo la sentencia de conforme, pues porque si yo firmara conforme, la sentencia, como me llegó 15 años, ya tenía yo iba yo 12 años en la cárcel, pues muchos de ahí mis compañeros me decían, fírmale, pues ya no te falta mucho, pero el licenciado me dijo, no lo firmes porque tú te haces mismo responsable del delito. Le digo, no, pues yo voy a apelar la sentencia, y le apelé la sentencia hasta como el 15 de junio me llegó la libertad, o suelto. Bueno, mi familia pues sufrieron mucho, de ellos como también gastaron mucho dinero para venir y a verme, a visitar, sobre todo porque me mandaban dinero para comprar y todo, ¿no? Comprar agua, papel y todo eso. Y pues es un caso muy difícil porque, le digo, sufren ellos también de no estar yo allá para ayudarles, sobre todo. Y también como ellos trabajan en el campo, sus ahorros, su dinero, pues todo lo gastan en venir, todo. Hay deuda todavía que no es saldado. ¿El gobierno y los responsables del sistema de justicia resarcieron tan inmenso daño? Cuando salí de la cárcel, como a los 5 días que salí,
me mandaron traer a los magistrados, fui en la Tribunal Superior de Justicia y vi los magistrados, me dijeron, dice, bueno, y me dieron 500 pesos para que tome un refresco, dice, bueno, ahí también ellos vieron mi caso muy difícil, porque tiene historia aquí, dicen, en el tribunal y todo eso. Nada más, así, bueno. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó el Premio Ponciano Arriaga 2013. Me premiaron el año pasado porque del 2008, cuando yo fui aprendiendo a hablar en español, tanto escribir, le empecé a ayudar a mis compañeros presos mismos, estaban ahí del abuso de prisión preventiva, le empecé a ayudarle mandando escrito al juez, mandando escrito al Ministerio Público para que se hiciera, que avanzara su caso, como podríamos decir, que le dieran seguimiento a su caso de ellos, porque hay muchos internos, ¿verdad?, que estaban allí, que yo lo conocí, y le empecé a ayudar, los Zúñiga y varios de mis compañeros, le empecé a escribir cartas al juez, que le dieran seguimiento, más con más así, ¿cómo podría decir?, a esos, que avanzara el caso, ¿no? Principalmente que se hiciera la investigación, si son culpables o no, que se hicieran los careos más rápido, más pronto, todo eso. Y yo y le empecé a ayudar, ¿no? Y sí salieron los compañeros y escribieron. Le mandaba trerio al Ministerio Público y en muchas ocasiones le mandé cartas a CDI, la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, creo, y le mandé carta que vinieran también a ver a los internos que estaban allí para que a veces ellos pudieran llevar unos casos, ¿no?, de luchar por la gente indígena. Siguiendo la tendencia mundial, en 2008, México comenzó la reforma de su inoperante y corrupto sistema de justicia. El nuevo modelo acusatorio evitará que ministerios públicos y jueces sigan abusando de la prisión preventiva. Y el nuevo sistema, ahí es el juez caso por caso el que revisa y además las partes discuten. Ahí ya no hay un catálogo de delitos graves, ahí tiene que demostrar el Ministerio Público por qué esa persona puede darse la fuga en una audiencia, también se tiene que demostrar por qué esa persona podría interferir en pleno siglo XXI frente al Estado en una investigación y si es realmente un riesgo para la sociedad, que ya sería ir en contra de la presunción de inocencia, porque si es inocente, ¿por qué sería un riesgo para la víctima? Pero bueno, tendría que demostrar este tipo de riesgos, no solamente estimados, sino probados, y la defensa también puede defender su punto. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales prevé los servicios previos al juicio, unidades para racionalizar la aplicación de la prisión preventiva. Servicios previos al juicio es más que nada una forma, una metodología que se utiliza en algunos países a nivel internacional para apoyar en la imposición y el cumplimiento de una medida cautelar. Para esta decisión, los jueces de control tienen que tomar o tienen que conocer quién es el imputado, la persona acusada que va a enfrentar el proceso penal, es decir, tiene que saber dónde vive, quién es su familia, si trabaja, si no trabaja, cuánto tiempo ha tenido viviendo en la localidad donde va a enfrentar el proceso. Pero como el juez no puede ir a investigar esto, entonces el Ministerio Público y la Defensa son los que por ley le tienen que proporcionar esta información dentro del contexto de la audiencia. La unidad de medidas cautelares o esta metodología de servicios previos al juicio lo que hacen es auxilian para que las partes tengan esta información
para que en la audiencia puedan debatir lo que el juez necesita para la toma de la decisión. Y después la unidad también supervisa o se asegura que las personas que enfrentan el proceso en libertad cumplen con acudir a las audiencias, cumplen con las restricciones que el juez les puede imponer para seguir el proceso. En los países anglosajones han desarrollado este modelo ya por los últimos 50, 60 años, donde en aquel entonces estos países tenían un problema similar al que tiene México en el sistema tradicional, es decir, el abuso de la prisión preventiva y fianzas excesivas. Con una fianza excesiva, una persona no puede pagar o depositar el monto que se le impone y por esa razón permanece en prisión. Es decir, el sistema discrimina a las personas que no pueden pagar, a los pobres. Entonces, un grupo de organizaciones o expertos se unieron y dijeron, tenemos que analizar esta situación, tiene que haber opciones para que el juez pueda determinar si la persona enfrenta el proceso en prisión, en libertad o con qué condiciones, no únicamente depositando una garantía económica, una fianza. Así fue como se desarrolló el modelo. Esto generó un proceso de revisión del sistema de libertad condicional en Estados Unidos, básicamente, y es donde ya se abrió legislativamente el panorama de opciones para el juez. 50, 60 años anterior es como se vino desarrollando este modelo y ahora nosotros hace 8 años como Instituto de Justicia Procesal Penal empezamos a explorar qué opciones tiene o qué buenas prácticas había a nivel internacional sobre estos temas para evitar el abuso de la prisión preventiva. No existía en México, no existía en Sudamérica, los países que iniciaron con la reforma como Chile, Argentina, Perú, Ecuador. Entonces nosotros dijimos, bueno, este modelo se puede adaptar al sistema mexicano y lo desarrollamos en México con apoyo de algunas fundaciones y algunos programas de asistencia internacional y empezamos a pilotear el modelo en el estado de Morelos, en el sistema de adolescentes. Generó un gran cumplimiento, más del 95% de los adolescentes que enfrentan el proceso penal en Morelos cumplen con las audiencias, cumplen con lo que el juez les indica, y entonces esa buena práctica se decidió replicar al sistema de adultos. Y esa buena práctica, ahora que tenemos 4 o 5 estados aplicando este modelo en adultos, el año pasado se tomó la decisión, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales se estaba redactando, el legislador optó por incluir esta buena práctica dentro del Código Nacional y ahora todos los estados y las entidades tienen que aplicarlo. Se abre pues una esperanza. Hay varios estados que han implementado este modelo, Morelos siendo el pionero porque inició con la unidad de adolescentes y de adultos, después está Baja California, en Mexicali, después viene Puebla, Tabasco, ahorita también está una unidad que ya se abrió en Querétaro, tengo entendido que Guerrero está tratando de crear la de ellos y días recientes el Distrito Federal. Si usted es funcionario del sistema de justicia, familiar de alguien en prisión sin condena o de forma arbitraria, o desea informarse, consulte presunciondeinocencia.org.mx. Something